un resumen, algo que se puede interpretar, que nos va a dar una muestra cabal de cómo se comporta esa característica relevada en la población o en la muestra. Si la muestra es representativa, los datos obtenidos de la muestra se pueden extrapolar a toda la población, esto es, realizar la inferencia a toda la población. Bien, en eso no estamos. Estamos en cómo organizar, presumir, presentar esos datos que hemos obtenido de la población o de la muestra. Esos datos que serán variables categóricas o numéricas. Bien. Acá tenemos las grandes categorías que vimos ayer. Las variables categóricas o cualitativas, que a su vez pueden estar divididas en dicotómicas, cuando solo hay dos categorías, mutuamente excluyentes, por ejemplo, sí, no, hombre, mujer, etc., blanco, negro. Hay dos categorías que abarcan obviamente a toda la población, nadie puede estar por fuera de eso. Esas son variables dicotómicas. Y las politómicas cuando hay más de dos categorías. En las numéricas, que todavía no vamos a ver, hay variables discretas y continuas. En general, las discretas asociadas al conteo, después nos vamos a explayar un poquito sobre esto, porque no siempre es así, y las continuas, que en general están asociadas a la medición. Estas las presentamos, las numéricas, pero todavía no las vamos a analizar. Son bastante más complejas de presentar y analizar que las cualitativas, que son las que estamos haciendo ahora. Las variables categóricas o cualitativas son bastante fáciles de analizar y de presentar. Incluso la herramienta, el Excel que estamos usando, está pensado básicamente para variables categóricas. Así que la cosa va a fluir. Habíamos visto ayer, como introducción, acá una situación de una variable numérica, de un censo, categórica de un censo, en el año 2001, donde hablábamos de la distribución de la población de 15 años o más según nivel de educación y de género. Esa tabla ya era el resumen obtenido de los datos relevados en el censo. Esto es un censo, o sea, un relevamiento a toda la población. No es una muestra. Acá le preguntamos a todos. Veíamos una variable categórica, que es el nivel de educación alcanzado, dividida en 5 categorías. Por lo tanto, es una variable categórica politómica. Tiene 5 categorías mutuamente excluyentes entre sí y que abarcan a todos, a toda la población. O sea, todos los individuos de la población tienen que estar categorizados en estas 5, incluidos en estas 5 categorías. No pueden estar por fuera. No puede haber uno que esté en 2 de ellas. ¿Sí? Porque alguno puede decir, si tiene el terciario completo, significa que tiene el secundario completo. Sí, pero si alcanzó el terciario, está incluido en esta categoría. Sin ninguna duda. Si no terminó el terciario, estaría acá, en el secundario completo. Y así siguiendo. No hay posibilidad alguna de que alguien no esté incluido en estas 5 categorías. Estas 5 categorías abarcan a todos los individuos de la población. Todos están incluidos en alguno de ellos. ¿Está claro eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este censo fue realizado sobre 26.012.435 personas, individuos. En este caso, los individuos coinciden con las personas, no tiene por qué ser así. Recuerden que un individuo puede ser un tornillo, por ejemplo, o una unidad muestral. En este caso son personas físicas, o sea que no confundan el sentido habitual en que usamos población con el de la población estadística. La población estadística es eso que estamos, el conjunto de la totalidad de lo que estamos analizando. Que no tienen por qué ser personas. Pueden serlo, pero no tienen por qué. Entonces, bueno, en este caso tenemos 26.012.435 personas, individuos, que están incluidos, cada uno de ellos, en
categorías que están acá. Entonces, la frecuencia absoluta de la categoría sin instrucción es 962.460. La frecuencia relativa, lo vimos ayer, de la categoría sin instrucción será la relación que hay entre este valor de frecuencia absoluta y n, que es el número total de datos, o sea, la frecuencia total de toda la población. Entonces, este valor referido a este me da la frecuencia relativa, que se puede expresar en fracción, decimal o porcentaje. Son simplemente diferentes formas de representar esa proporción de cada una de las categorías con respecto al total. Bien. ¿Cómo se presentan los datos? Bueno, los datos se presentan de dos formas en las variables categóricas. Se presentan como una tabla. La tabla es un resumen comprensible de los datos relevados originalmente y mediante gráficos, que en sus formas más básicas son de dos tipos: los gráficos de columna y los gráficos de tortas o sectores, o circulares también. Son las dos formas de presentar los gráficos, los dos tipos de gráficos más básicos que hay para resumir la información que brinda una variable categórica. Por ejemplo, si yo relevo el sexo biológico de un conjunto de datos, en este caso 38, sobre el relevamiento de un curso de estadística, donde a cada uno de los individuos, que en este caso son alumnos, se le pregunta, se averigua de qué sexo son. Hay dos categorías, es una variable categórica dicotómica, admite solo dos categorías y en ellas están incluidos todos. Acá sabemos que en el sexo biológico no hay, o sos hombre o sos mujer, no hay otra posibilidad. Los hermafroditas no existen, o sea, siempre cada uno de ellos, hay otros seres, hay hermafroditas, los seres humanos no. Entonces todos deben ser incluidos en una o en el otro. Hombre o mujer desde la biología. Bueno, entonces, esa es una variable dicotómica. Admite solo dos resultados. En principio, si nosotros tomamos el trabajo de campo, que es este que está acá, es una larga lista con 38 datos. Un dato por cada individuo. 38 datos. Esos 38 datos originales, primigenios, son los que vamos a analizar. En principio, una lista de 38 datos no representa gran cosa. Fíjense, H, M, M, H, 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 no me entra mucho en la cabeza. Ni que hablar si en vez de 38 tuviésemos 10.000, 20.000, 100.000 o, no sé, 28 millones o 45 millones como el caso de un censo. No significa nada. Semejante lista de datos no entra en nuestra cabeza. Hay que organizarlos y resumirlos de alguna manera para que empiecen a tomar significado. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer? Ya estamos ahora en el uso del Excel. Fíjense que estamos en una hoja de Excel analizando los datos. Acá tenemos los datos volcados uno a uno, tal cual fueron relevados. Podríamos pensar que la primera forma de organizarlos es agruparlos. O sea, hacer una lista con las mujeres y con los hombres para ver cuántos tenemos de cada uno. Bueno, eso es bastante fácil. Yo puedo, desde el Excel, si la lista no es muy larga, puedo venir acá, por ejemplo, puedo ir a ordenar, pongo ordenar de A a la Z y me va a salir. Entonces ahí me salió, ya quedan ordenados. Bueno, eso es lo que hice acá en la lista de este lado.
Basta numerarlo y ya sé cuántas mujeres y cuántos hombres tengo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. En listas más largas, yo puedo usar, hay funciones de Excel, para los que saben un poquito más de Excel, por ejemplo, el contar.si, donde yo selecciono, introduzco la función, me dice la cantidad de hombres en este caso, porque la sentencia que estoy contando es H, la H, y las mujeres también hago lo mismo, ¿ven? Ahí en la barra de fórmulas, ¿lo ven? También se puede hacer con esto. Pero bueno, si no se sienten seguros con el uso de fórmulas de Excel, todavía, vamos a usar muchas, pueden hacer esto que les dije recién. También alguno hará en listas cortas, irá contando uno a uno la cantidad de hombres y mujeres que tenemos. Bueno, traten de usar alguna herramienta porque, ya que el programa lo permite, hay muchas formas de hacerlo. Si alguno tiene poco manejo de Excel, bueno, eventualmente díganme, esta presentación que estamos haciendo ahora es justamente para eso. Pero el hacerlo es otra cosa. O sea, por ahí me siguen ahora y después cuando lo vayan a hacer se van a trabar en una u otra cosa. Para eso son los trabajos prácticos, para hacer y equivocarse. Ese es el proceso de aprendizaje. A propósito, para la semana que viene van a tener 2 trabajos prácticos, los 2 de la misma cosa. El primero que damos en Yomar, trabajo práctico 0 o 00, es el mismo que el del apunte, o sea, tienen que hacer ustedes o construir ustedes el apunte, muy simple. Y el segundo es un poquito más largo, de una tabla de un relevamiento hecho un curso, sacar algunas características dentro de un ratito, se los voy a presentar. Por ejemplo, es uno de los ejercicios del trabajo práctico. Ya desarrollado, como para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, desde acá vamos a construir la tabla de frecuencias. Este es el gran resumen. Esta es la presentación de los datos. Entonces tenemos acá la variable, la X, la variable independiente, que en este caso es el sexo, admite 2 categorías, mujer-hombre, es una variable categórica, dicotómica. Siempre acá va la X, la variable independiente, que en este caso es categórica, y acá las 2 categorías en las que se la divide, mujer y hombre. La siguiente columna es la de frecuencias absolutas. Entonces acá voy a poner la frecuencia absoluta de la categoría mujer, que acabo de encontrar en el primer resumen, ¿lo ven? Y acá la de frecuencia absoluta de la categoría hombre. La suma de ambas frecuencias de cada categoría me tiene que dar n, que es el número total de datos, que obviamente tiene que coincidir con el número total de individuos, porque esos datos fueron sacados, cada uno de ellos, de un individuo, de un alumno del curso. ¿Me siguen? Sí. Todas estas cosas parecen muy simples, de hecho son bastante simples, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Bueno, fíjense cómo presentamos los encabezamientos. Esta fila es la de los encabezamientos. Esta fila última es la fila del control. Obviamente este 38 tiene que coincidir con los 38 datos que teníamos antes. Si me da otro número, ¿qué pasa? He sumado mal, he contado más mujeres, más hombres, o menos mujeres o menos hombres que los que correspondían. O sea, siempre es el control está ahí. Bueno, esta es la tabla de frecuencias o tabla de frecuencias absoluta. Después la vamos a ampliar, esa tabla de frecuencias, y vamos a obtener la que doy a llamar acá de alguna manera para diferenciarlo de la anterior, tabla de frecuencias ampliada, que incluye, aparte de las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. Esas frecuencias relativas presentadas en 3 formatos acá. Después van a ver que casi siempre se usa el de frecuencia relativa en porcentaje, o a lo sumo decimales, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, ¿cómo construyo
por ejemplo, la frecuencia relativa de fracción. Bueno, fíjense, ahí ya lo tengo hecho en una fórmula. Tengo que relacionar la frecuencia absoluta de la categoría mujer con respecto al total. Esa es la proporción con respecto al total. Ustedes saben muy bien de matemáticas calcular proporciones y presentar esas proporciones en decimales, en fracción o en porcentaje. Son tres formatos diferentes de presentar lo mismo. Entonces ahí lo presenté en fracción. 17 sobre 38. Entonces fíjense, acá en la barra de fórmulas pusimos igual, vamos a hacerlo de vuelta. Y pongo igual, selecciono la categoría, la frecuencia absoluta de la categoría mujer, ¿no? Y lo divido por el total. Si lo dejo así, tal cual está, vamos a ponerlo, si lo dejo así y repito la fórmula para abajo, ¿qué va a pasar? Me va a tomar el otro valor. Exactamente. Tengo que fijarla. Al repetirlo, ¿ven? Sí, ¿Qué no. pasó ahí? Lo que pasó es que como no fijé el otro valor, el valor de abajo, como no lo fijé, en la siguiente corrida de la fórmula hacia abajo, me va a tomar una celda más ahí. Entonces, ¿cómo hago para fijar eso? Lo puedo poner ahí el signo pesos y con eso fijo la altura de la celda. No es necesario poner el signo pesos adelante, si lo pones no pasa nada también. Entonces, con eso ya está. Ya me fija la celda y puedo repetir hacia abajo. Entonces, fíjense, primer valor, entonces, variable, va a ir cambiando a medida que vayamos hacia abajo, y el segundo valor, el de referencia, el total, está fijado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esto mismo lo pueden repetir acá y cambiar el formato de celda. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, acá formato de celda, fíjense que ahí está fijada en fracción y poniendo hasta 2 dígitos. Si yo cambio y pongo porcentaje, por ejemplo, con 2 decimales, ¿qué va a pasar? Me va a aparecer como la que puse acá. Va a aparecer el mismo número, o sea, la misma relación con porcentaje. Y si hago esto, si esto mismo lo pongo, por ejemplo, como número, y le doy 4 posiciones decimales, ¿qué voy a obtener? Lo que obtuve acá al costado, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí. Bueno, eso es justamente lo que hice, o sea, repitiendo hacia el costado los mismos resultados y cambiando el formato de la celda, ya tienen eso expresado en fracción, en decimal o en porcentaje, como quieran presentar esa proporción. Son tres formas distintas de referir una proporción. Fracción, decimal o porcentaje. Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Alguna duda? No. Bien. Esto ya es un gran resumen de la información. Con esa tabla yo tengo resumido un conjunto de datos, que en este caso son 38 datos, pero si fuesen 38 millones sería lo mismo. Fíjense que tengo la misma tabla de frecuencias, ya sea teniendo 38 datos o teniendo 38 millones de datos. O sea, es un brutal resumen que me permite visualizar cómo se conforman ese conjunto, comportan ese conjunto de datos de una población con muchos individuos. O sea, eso entra en mi cabeza, lo puedo analizar, lo puedo comprender. Ahora, una simple lista de miles o millones de datos es incomprensible. Entonces, este proceso de resumir, organizar y presentar los datos es aquello que nos permite interpretarlos. ¿Me siguen? Sí.
Bien, hay otra manera de resumir estos datos, de presentarlos, de interpretarlos, que son los gráficos. Los gráficos se hacen a partir de la tabla. A partir de la tabla. Entonces, vamos a ver cómo se hacen estos gráficos. Es bastante simple, ya que el Excel está preparado para presentar justamente este tipo de datos. Bueno, voy a seleccionar acá, fíjense, las categorías con el encabezado. Con el encabezado. Después voy acá a insertar, y acá me aparecen distintos tipos de gráficos. De columnas, circulares, estos son los que vamos a usar por el momento. Matemáticas, recuerdan los que cursaron conmigo, los de la noche supongo que también. Podríamos representar estas funciones usando Excel con los gráficos de dispersión y ya suavizadas. Esa era la forma de graficar eso. Pero acá no, acá estamos representando variables categóricas. Así que vamos a usar estos otros tipos de gráficos. Las columnas o los gráficos circulares. Entonces, por ejemplo, los gráficos circulares, donde me va a dar la famosa torta, los sectores de la torta, la porción de la torta, selecciono ahí y me sale en primera instancia eso. Este es el gráfico básico sobre el cual vamos a trabajar. Aparecen las dos categorías con la porción de la torta que les corresponde. Acá está cada una de las referencias de cada una de las categorías. Y acá arriba el título, que obviamente tienen que cambiar para que tenga un poco de significado y se relacione con lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá lo ven, este gráfico ya un poco más trabajado, dice distribución porcentual por sexo de los alumnos de estadística. Entonces describe lo que estamos mostrando. Le puedo poner una etiqueta de datos, o sea, qué porcentaje de la torta le corresponde a cada una de las categorías. Si lo ponemos acá, voy con botón derechos, ahí aparece agregar etiquetas de datos. En este caso tomé las categorías absolutas, no es lo que corresponde para este tipo de gráficos. Para hacer el de tortas, yo tendría que haber seleccionado esto y esto. Vamos de vuelta al proceso. Gráfico básico al principio. Botón derecho, agregar etiqueta de datos, y ahí tenemos el porcentaje que le corresponde a cada una. Selecciono ahí, cambio el título, y tengo el gráfico que aparecía acá al costado. Ese gráfico, este es el gráfico más básico. ¿Está bien? Sí, claro. Ahora, si quieren producirlo un poco más, pueden editarlo. Entonces empiezan a trabajar, a presentarlo de una manera más linda, si se quiere, un poco más presentable. Por ejemplo, este que está acá abajo es otra opción dentro de eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tiene muchas formas. Pueden seleccionar desde ahí distintos tipos, distintos modelos que aparecen ahí. Después pueden cambiar fondos. Entonces tiene muchas cosas para hacer. Formato del área del gráfico. Y ahí pueden, no sé, por ejemplo, poner un relleno, si quieren ponerlo. Hay muchas opciones ahí. La que se les ocurra, la pueden poner ahí. Pueden poner sombras. Pueden poner iluminado de bordes suaves. Ahí a todo el costado, ¿ven? Como aparece al costado. Los tamaños lo pueden cambiar, poner textos alternativos. Hay de todo. Color del borde, estilo del borde, si quieren poner una línea sólida o no. En fin, muchas cosas que pueden hacer. Vamos a volver para atrás. Eso ya explórenlo. Se lo dejamos a ustedes en la edición. Ver cómo van presentando cada una de esas cosas y cómo les parecen más agradables
Tampoco cualquier proceso de edición lo que no tiene que enturbiar nunca, bajo ninguna circunstancia, es la claridad de la información. Piensen que ustedes están informando siempre, entonces si hacen gráficos demasiado sobrecargados, se pierde lo que quieren decir. Entonces, cualquier cosa que haga en la edición nunca tiene que interferir con el objetivo, que es mostrar lo que quiere mostrar. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Para los gráficos, estos gráficos, los de columnas, son adecuados para mostrar justamente la composición porcentual, o sea, la porción de la torta que le corresponde a cada categoría. Entonces, a veces, por ejemplo, si la relevancia está dada o el análisis está dado en una de las categorías, se puede usar algún formato que seleccione, por ejemplo, este que está acá abajo, que separa una porción determinada de la torta en la que ustedes están haciendo un análisis en particular. Entonces, bueno, dependiendo de los objetivos del estudio, del relevamiento, puede que usen uno u otro. Entonces, bueno, eso ya es un poquito más avanzado, pero bueno, tiene que ver, reitero, con los objetivos. Acá, esto me permite tener, entonces, decía, la composición porcentual, o sea, el porcentaje de la torta que le toca a cada uno. Si queremos comparar categorías entre sí, el gráfico más adecuado es este, es el de columnas o barras, para lo cual seleccionamos las frecuencias absolutas, también se puede hacer relativas, yo voy a arrancar de acá, recuerden siempre con el encabezamiento, insertar columnas, bueno, hay varios modelos ahí, ustedes eligen, por ejemplo, si elige este primero, más simple, le va a aparecer lo que tenemos acá. Nuevamente, voy a editar el título, hago referencia a lo que estoy mostrando, la distribución por sexo de los alumnos de estadística de este curso. Acá aparece la referencia a frecuencia, yo la juzgué innecesaria, en este caso, en el otro caso no. Si la juzgamos innecesaria por ser obvia, podemos sacarla, y me aparece el gráfico que tengo ahí. Entonces, ya volviendo a este gráfico ya un poquito más trabajado, le agregué la etiqueta de datos, de vuelta, botón derecho, y vamos a agregar etiqueta de datos, que ya la tenemos, así que no la voy a volver a agregar. Ahí en las dos columnas, las dos categorías. Acá abajo la variable, eje X, variable independiente, en este caso la variable categórica, sexo, esa es la variable, la X es una variable categórica, por eso aparece el nombre de cada categoría, y en el otro eje, el eje Y, la frecuencia. Entonces acá tenemos una escala de 5 en 5, y acá la etiqueta de la categoría mujer, que tiene 17 datos, son mujer, 21 hombres. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Si lo edito un poquito más, podemos poner, no sé, un gráfico 3D ahí, por ejemplo. Un ejemplo de edición un poquito más elaborado. Pero bueno, reitero, cuando editan, lo pueden hacer muy lindo el gráfico, pero el gráfico siempre tiene que estar claro. Tiene que ser claro. Pueden editar los ejes también, si ponen ahí, seleccionan el eje, entonces dar formato a eje, y ahí puedo hacer lo que se me ocurra con el eje, ¿no? Puedo poner en negrita los valores, puedo fijar una escala diferente, puedo cambiar el color de línea, el relleno, por ejemplo, el color de línea, poner línea sólida, el estilo de línea, el grosor, lo voy a hacer exagerado para que se vea la diferencia, y así, ¿ven cómo me quedó marcada la línea? Si selecciono ahí, por ejemplo, puedo poner esos datos en negrita, en fin. Hay mucho en la edición, tienen que explorarla, jueguen un poco ustedes con esto,
Total, si se equivoca siempre pueden volver para atrás y no hay problema. Pero bueno, estas son las posibilidades que se van abriendo. ¿Cómo se aprende a hacer estas cosas? Usándolas. Usándolas. ¿Se van a equivocar en algún momento? Sí. O sea, hay muchos de ustedes, o varios de ustedes, que tienen un muy buen manejo de Excel porque lo usan siempre. Entonces, no es mucho lo que les pueda enseñar. Estas cosas posiblemente ya las hagan. Es un programa extraordinario, ¿eh? De todos los programas, de los paquetes, digamos, sobre todo el paquete de Office, el Excel es realmente extraordinario. Un programa muy, pero muy útil y muy útil para su actividad. Muy útil para su actividad. Si estuviésemos en otro lugar, por ahí, para estas cosas usaríamos programas más específicos. Como les contaba en matemáticas, por ejemplo, es mucho mejor para graficar usar algún graficador. GeoGebra, MATS, otros programas que son más específicos y tienen más funciones. Pero como programa general, el Excel es realmente extraordinario. Y permite hacer todas estas cosas con mucha facilidad y rápidamente. Ahora, esto es el uso de la herramienta. La interpretación, los protagonistas son ustedes. Ustedes son los que están usando un programa. O sea, de acá en adelante no se pueden aceptar cosas como el programa me dio tal cosa y eso fue lo que presenté. No, son ustedes los que interpretan. Ustedes saben qué están escribiendo, ustedes saben a dónde van. La máquina solo hace lo que ustedes le dicen. ¿Me siguen? Sí. En otras palabras, Sí. y lo voy a decir con total claridad, no pueden informar huevadas. ¿Cómo va a decir eso, profesor? Lo digo de vuelta. No pueden informar huevadas. Y reiteramos, no pueden informar huevadas. O sea, cuando pone un gráfico cuya información es descabellada y no tiene nada que ver con lo que pretende mostrar, está mal. O sea, no se aceptan excusas como, no, el programa, yo lo sé, pero el programa me dio... No. Entonces acá, ¿qué espero encontrar en este gráfico? Abajo las categorías, es una variable categórica, acá tienen que estar las categorías, acá las frecuencias de esas categorías. Todavía no es necesario, pero más adelante veremos que sí lo es, editar los ejes. Acá, como Excel está pensado básicamente para variables categóricas, ya le sale directamente el resultado. Pero en otras situaciones, no. Hay que editar ejes. Entonces, pueden estar informando una huevada si no hacen bien todo el proceso de edición. Con esto no quiero ser ofensivo con nadie, para nada. Lo que constituye la huevada es lo que informan, lo que puede constituir eventualmente la huevada a la que hago referencia es la información y no hago alusión a ninguna persona, desde luego. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, ¿qué van a tener que hacer para la próxima clase? A ver. Varias cosas. El primer trabajo, llamado 00, es muy simple, es hacer lo mismo que lo que está ya hecho, o sea, construir la tabla, a partir, por ejemplo, de la tabla del apunte teórico. Tienen que hacer lo mismo que está ahí, o sea, es bastante fácil. Esto lo llevan a la planilla de Excel, lo construyen ustedes. Ahí tienen ya las frecuencias absolutas. Acá abajo ya aparece en el trabajo práctico qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la tabla, con una variable categórica politómica, que tiene 5 categorías, por lo tanto, por eso mismo es politómica. Acá están las frecuencias absolutas de cada una de esas categorías y el total, n, la suma de frecuencias, que me da el total de datos. Bueno, tienen que construir la tabla de frecuencias. Muy simple, es lo que acabamos de ver
recién. Ahí les dice qué tienen que hacer, cómo se construye. Para aquellos que se sienten más inseguros, hay una pequeña explicación de cómo se seleccionan las celdas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está que esto está en un Word, ustedes tienen que pasarlo, o en un PDF, ustedes tienen que llevarlo al Excel, ¿no? Y cargarlo en el Excel. Esta es una de las formas, hace un ratito les mostré varias. Van a ver que en las explicaciones hago casi siempre referencia a la forma más fácil de resolver. Algunos que tienen un Excel más avanzado, por ahí pueden usar alguna otra función que les resulta más cómodo. A veces no siempre tiene una sola manera de resolver. La referencia más clara a eso es esto que les mostré hace un ratito, de cómo contar acá la cantidad de datos que corresponde a cada categoría, que hay varias maneras de hacerlo. Entonces lo ven ordenando una columna y también lo ven, por ejemplo, con funciones específicas de Excel, como la que están ahí. Ustedes eligen. Pueden contarlos de a uno, pueden organizarlo de esta manera y contarlos usando el mismo Excel, o pueden aplicar funciones. ¿Cómo les resulte más fácil? Aquellos que tienen un manejo del Excel más avanzado, por ahí saben usar alguna fórmula específica y les resulta más fácil así. No voy a hacer historia en eso. O sea, ustedes háganlo como quieran, yo lo miro, lo interpreto lo que hicieron y ya está. Bueno, ¿qué van a obtener al final? A ver, esperen, estamos acá. Van a obtener la tabla de frecuencias ampliada, ¿no? Eso es lo que van a construir. Completan estas celdas en el Excel, no acá en el Word, en el Excel, y completan la tabla. Bueno, después cómo hacer los gráficos de columnas, ahí tienen la explicación en el mismo trabajo práctico de cómo se hace, es esto que les conté hace un ratito, y hacen los mismos gráficos que tenían en el trabajo. O sea, ¿qué van a obtener al final? Y lo mismo que tenían acá. Lo que se espera es que hayan logrado esto y esto. ¿Me siguen? Sí. O sea, tienen ahí la referencia de cómo les tiene que quedar. Entonces, en el proceso, si alguno se siente inseguro, coteja y ya está. Bueno, ese trabajo práctico 0 es muy fácil. Muy fácil. Eso es todo. El trabajo práctico 1 ya es un poquito más complicado. Es un relevamiento de un curso de estadística donde se han relevado varias características. Entonces, al primer individuo, de nombre Gustavo, guarda que esto, el tema del nombre, no crean que esto hace alguna diferencia. Es más, podemos armar una variable categórica acá que sea nombre. O sea, no importa que este hombre sea Gustavo. Es un individuo cualquiera cuyo relevamiento dio todo esto que está acá. Entonces, se han relevado determinadas características, variables, como el sexo. La tabla que vimos hace un ratito correspondía a esta primera columna, la del sexo. Los años que tiene, dónde vive, el tiempo de viaje de ida. Esto es real, el curso es real. El viaje de vuelta, cuánto le llevaba, si tiene hijos o no, si trabaja en seguros, estudios superiores, si tiene o no, el color de ojos y el equipo de fútbol. O sea, se han relevado muchas características de cada individuo de ese conjunto que tiene 38 datos. Bien. Bueno, acá está lo que tienen que hacer. En el encabezado, decía, alguien me dejó abierta ahí me ha dejado abierto un micrófono. El encabezado, que incluye la columna nombre, define la variable en cuestión. Justamente es lo que vimos hace un ratito, ¿no? O sea, acá arriba está diciendo de qué se trata cada variable. Esto es la X.
variable independiente. Clasifique a cada una de estas 11 variables en las categorías, en las clases que le corresponden. Categóricas dicotómicas o politómicas, numéricas discretas o continuas. Las clasifican, o sea, esta, por ejemplo, el sexo, es categórica dicotómica. La que sigue es tal cosa. Bueno, vuelca en Excel la tabla, construya la tabla resumen inicial de cada una de las 7 variables categóricas, o sea, fíjense que ya me está diciendo que de las 11, 7 son categóricas, y vamos a poner cada resumen de datos, o cada lista de datos de cada una de las categorías en una hoja del Excel. O sea, ustedes agarran el Excel, por ejemplo, en la hoja 1, ¿qué voy a poner? Como la primera es el sexo, voy a poner esto exactamente, que es lo que hicimos acá. Cortan la fila de la tabla original, o copian, mejor dicho, la fila original que corresponde al sexo y lo ponen ahí. Entonces, estos son los datos en crudo. ¿Me siguen? Sí. En la hoja 2, ¿qué van a hacer? Voy a tomar el segundo valor que tenga ahí, que era, no me acuerdo cuál, a ver. La edad. No, la edad no, porque es numérica. Todavía no lo vimos eso. Localidad. Copian esa columna y lo vuelcan acá en la hoja 2. Y después empiezan a trabajar con eso. ¿Cómo van a trabajar? De la misma forma que lo vimos acá. Esto lo tienen en el campus. Ya saben cómo hacerlo. Van a hacer siempre lo mismo. O sea, van a construir la tabla de frecuencias, luego la tabla de frecuencias ampliada y finalmente los dos gráficos. Tienen 7 hojas con cada una de las 7 variables categóricas que van a aparecer ahí. ¿Me siguen? ¿Cuáles son las variables categóricas acá? Sexo, edad, ¿qué es? Numérica. Localidad, Categoría. Categórica. todo esto es numérico. Numérico. ¿Esta trabaja? Sí. Categórica. Categórica. ¿Trabaja seguro? También, categórica. Estudios superiores, categórica. Categórica. Color de hoja, equipo de fútbol también. Categoría. Las 7. Bien. Bueno, listo, con eso empiezan a trabajar. Lo ponen cada uno en una hoja y lo hacen. Bueno. Y acá empiezan algunas cuestiones que van a ir surgiendo. Por ejemplo, tenga en cuenta que categorías poco significativas, por ejemplo, que tengan un solo dato en este caso, merecen ser agrupadas en otras más grandes. Acá no hay una receta para esto. O sea, no hay una regla precisa, pero en general no conviene tener más de 6 o 8 categorías. Si ustedes tienen un conjunto de 38 datos y tienen 15 categorías, la información no sirve para nada. Entonces, 6, 7 categorías y ya está. Si hay categorías poco significativas, busquen cómo agruparlas. Acá, cada uno define su criterio, después lo vamos a poner en común. Bueno, tienen que hacer el gráfico de barras y columnas en cada hoja para cada categoría. Bueno, acá hay unas otras preguntas que se las dejo abiertas para que ustedes mismos las piensen. Y por último, tienen algo que les pido que no usen de entrada, que lo usen después. A ver, si lo tengo abierto acá. Bueno, a ver, ¿qué es la guía? Van a aparecer, esto es el campus, tienen una guía para hacer este trabajo práctico. ¿Ven? Que dice guía de resolución, trabajo práctico 1. Sí. Bueno, Sí. esa es una guía muy detallada de todo el trabajo. Podríamos decir que está casi resuelto, pero bueno, la idea es que ustedes
hagan solitos y después vayan mirando la guía. A ver, que la misma guía los va a ir llevando acerca de cuestiones importantes en las cuales se puede ir trabajando. No miren de entrada la guía, o sea, no hagan el trabajo mirando la guía en primera instancia. Vayan haciéndolo solo y después vayan cotejando con lo que las guías le proponen. ¿Se entendió? No se autoengañen. No se autoengañen. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí. la guía, obviamente, a ver, si lo muestro un poquito más. Este último que vimos era el paso, ¿ven? Dice pasos y resumen de organización, variables categóricas y la explicación. También está en el campus. A ver. Por ejemplo, acá. Bueno, la guía, como ven, es esta que aparece ahí, ¿eh? Entonces, les da en gran parte la resolución de lo que ustedes tienen. Reitero, no se autoengañen. Acá estamos aprendiendo a usar Excel y hacer las primeras interpretaciones. Entonces, es importante que las hagan solos y después miren la guía. Entonces, por ejemplo, acá tiene la primera columna, la del sexo, que ya está resuelta de todas maneras. Paso a paso, cómo se hace. La de la edad, con algunas consideraciones. La localidad en que vive, también con algunas consideraciones, cantidad de hijos, en fin, tienen ahí, tienen ahí una guía muy completa acerca de cómo hacerlo. Bueno, y por último, esto es un pictograma. Ahí también, bueno, lo del pictograma que aparece en la guía lo vamos a dejar para la clase que viene, porque si no, les estoy tirando muchos datos hoy y me parece que ya es suficiente. Bueno, ¿querían preguntar o decirme algo más?